Bien chicos, entonces, a ver, hoy día, continuando con los temas de historia universal, vamos a nosotros a trabajar lo que viene a ser, el tema de la evolución humana, que es un tema muy importante, muy preguntado en los exámenes de admisión de San Marcos. Claro que sí, entonces vamos a desarrollar la parte teórica. Recordemos que siempre nos ponen preguntas. Entonces, trabajamos la teoría y trabajamos luego las preguntas. Recuerden muchachos que siempre se busca que ustedes participen, que ustedes, claro, pueden preguntar, lo pueden hacer por el chat, lo pueden hacer utilizando el micrófono, no hay ningún problema. Y sobre todo, que estén atentos, muy bien, sobre todo que estén atentos, perfecto, así es, un ratito. ¿Aló? Sí, no, profe, no se preocupe, tenía algunos problemas para entrar, pero ya estoy acá dictando, no se preocupe, todo bien. Ok, dígame. Sí, sí, más bien, ¿a qué hora que descanse? ¿10 para las 6 o 6 en punto? Y les doy unos 10 minutitos, no sé, usted diga. Ajá, ya, listo, ya, listo, profe, chévere. Ya, listo, no hay problema. Bacán, chévere, listo, profe, hasta luego. Bien chicos, continuamos entonces. Por acá había una interferencia. Sí, estamos grabando. Acá Alessandro me dice, profe, ¿está grabando? Sí, estamos grabando la clase, Alessandro. Bien, entonces, bueno, la idea, repito, es hacer la teoría y que ustedes, participen respondiendo las preguntas. Vamos a empezar entonces con este temita de la evolución humana. Muy bien. ¿Se me está escuchando bien, no? Porque tenía algún problema en el audio. ¿Se me está escuchando bien, chicos? ¿Sí? ¿Se está escuchando? Sí, se le escucha bien. Excelente, gracias, porque sí, a veces acá los instrumentos a veces como que a veces fallan. Oye. Bueno, ya. Vamos entonces con el tema de la evolución. A ver, evolución humana u hominización. Este temita tiene varios títulos. Se le puede llamar evolución humana, se le puede llamar hominización, se le puede llamar también antropogénesis. A veces también se le titula así. Entonces, ustedes siempre tienen que estar precavidos de que pueden encontrar el tema con esos títulos, ¿no? Con esos rótulos: evolución humana, hominización o antropogénesis. Muy bien, y bueno, en cualquiera de esos títulos se trata justamente de cómo ha evolucionado los homínidos, que es la familia a la cual nosotros pertenecemos, los géneros, las especies de homínidos, hasta finalmente llegar a nosotros, el Homo sapiens. Muy bien, claro. Hay que recordar que ahora, prácticamente ya a nivel científico, se denomina nuestra especie solamente Homo sapiens. Antes era Homo sapiens sapiens, ¿no? Un poco para diferenciarse de otras especies humanas, pero ahora simplemente ya es Homo sapiens. Muy bien, vamos entonces a ir viendo este proceso. Esta diapositiva es muy interesante porque dentro de la familia de los homínidos, al cual nosotros pertenecemos,
Repito, hay varios géneros y varias especies. Muy bien, nosotros obviamente pertenecemos al género Homo y a la especie Sapiens, pero no fuimos los únicos. Justamente nosotros vamos a ir reconociendo cuáles son los géneros y cuáles son las especies, ojo, más importantes en este proceso de evolución humana. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo justamente esta situación. Muy bien. Vamos, y repito, vamos a ir viendo las principales géneros y especies humanas, porque muchachos, hay un montón, y lo más difícil es que ni los mismos científicos se ponen de acuerdo, cuál es la ruta o el orden seguido. Entonces, por eso nosotros vamos a hacer énfasis solo en los más importantes, especies humanas sobre todo, y ver sus características y sus aportes. Por ejemplo, aquí justamente vemos, perfecto, acá justamente vemos, muy bien, acá está por ejemplo el género Australopithecus. Este es el famoso género Australopithecus, ¿ya? Que se considera antecedente de los humanos, porque el Australopithecus no era humano, pero es un antecedente directo de nosotros. Y luego ya en el género Homo tenemos las siguientes especies: el Homo habilis, que es el primer humano; el Homo erectus, que utilizó el fuego; el Neandertal, que es un humano adaptado al frío; y finalmente nosotros. Vemos que acá aún se le considera sapiens sapiens, pero como ya les he dicho, hoy en día simplemente Homo sapiens. Muy bien. ¿Cuándo comienza el proceso de evolución, o llamado también hominización? Hace aproximadamente 7 millones de años, cuando nos separamos de los animales que más se nos parecen, sobre todo el chimpancé. El chimpancé es el animalito que más se nos parece, comparte con nosotros casi el 98% de nuestro ADN. Imagínate, ¿no? El chimpancé tiene, al igual que nosotros, el 98% del ADN igual. Dígame, te escucho. Hay unos estudios que dicen que el de los monos. ¿Cómo? Dime. Que el SIDA viene de los chimpancés, Sí, de los monos. sí, es cierto. Una de las hipótesis que se maneja es eso. Muchas de las enfermedades, no todas, ¿no? Pero sí muchas de las enfermedades que afectan o han afectado al ser humano son de origen animal. La gripe, por ejemplo, es de origen animal. Por eso es que de vez en cuando escuchamos hablar de la gripe aviar, o sea, la gripe de las aves, de la gripe porcina, o sea, la gripe del chancho. Es un virus que los animales nos contagiaron a nosotros, y que, como todo virus, va mutando. Entonces, en cada especie va añadiéndose más características el virus. Entonces sí, por ejemplo, la viruela, también por ejemplo la viruela nos contagió la vaca, ¿no? El ganado, de ahí viene la viruela. Y obviamente cuando estos virus llegan a tener contacto con el ser humano, que no tiene en un primer momento ninguna forma de defensa, arrasan, y ahí vienen las epidemias, pandemias y demás desgracias. Y es muy posible que el SIDA haya sido transmitido por el chimpancé. ¿De qué manera? Contacto sangre por sangre. Hubo un documental elaborado por los franceses, en donde justamente se observa que hay una especie de chimpancé que padece el SIDA, y que muchos pueblos, ¿no?, africanos comen a ese chimpancé, y al momento de matarlo entran en contacto con su sangre, y muchos de estos cazadores, ¿no?, están con heridas en la mano, entran en contacto directo con la sangre del chimpancé, y ahí viene el contagio. Bueno, sí, lo que dice su compañero es cierto, pero volvamos acá. El animalito
que más se nos parece es el chimpancé y compartimos el 98% del ADN igual. El otro, solamente esos 2% de diferencia es el aspecto físico, ¿no? En donde tanto nos diferenciamos, ¿no? Nosotros somos altos en comparación del chimpancé, ¿no? El chimpancé más pequeño, peludo, más frágil. Solamente son 2% de diferencia nada más. Hace 7 millones de años nos separamos del chimpancé. Muy bien, entonces hay varias especies de chimpancé y el que más se nos parece es el chimpancé bonobo, así se llama, chimpancé bonobo, porque el chimpancé bonobo ya tiene cierta noción de conciencia, ¿no? Siempre los científicos, ¿no? A los animalitos que tienen cierta inteligencia lo someten a la prueba del espejo, ¿no? Y uno dirá, profe, ¿la prueba del espejo? ¿Qué es eso? La prueba del espejo es cuando ponen al animalito frente a un espejo para ver cómo reacciona. Y generalmente los animalitos, cuando ven su reflejo en un espejo, piensan que es otro animalito. Claro, o sea, dígame. No se recuerdo, pero he escuchado también, incluso yo también respondí, pero dicen que nosotros venimos chimpancés, no venimos del simio. ¿Qué diferencia hay entre simio y chimpancé? Bueno, lo que pasa es que son palabras que incluso se prestan un poco a la confusión. El simio es algo más general, ¿no? El simio es algo más general, pero la palabra que más se utiliza a nivel científico, más que simio o gorila, es primate. Esa es la palabra que se utiliza. Entonces, cuando los científicos dicen primate, se entiende que son los antepasados de los gorilas, de los chimpancés, de nosotros mismos, nuestros antepasados. Más que utilizar la palabra simio, utilizan la palabra primate en términos científicos, ¿no? Los primates antiguos, dicen, no dicen los simios antiguos, los primates antiguos, ¿no? Y que es muy posible que esos primates antiguos parecieran más, ¿no? Si es que lo queremos ver de esta manera, parecieran más a los chimpancés que a nosotros. Es muy probable, pero se refieren a ello como primates antiguos. Primate es la palabra que utilizan ellos, los científicos me refiero. Ahora, la prueba del espejo, como le digo, es cuando ponen un espejo delante de un animalito y generalmente los animales piensan que es otro animal su reflejo. Pero en el caso del bonobo, del chimpancé bonobo, cuando se le pone un espejo, ese chimpancé llega a reconocerse, o sea, llega a darse cuenta de que es su reflejo, comienza a interaccionar como nosotros lo hacemos ante un espejo. O sea, el chimpancé bonobo ya tiene cierto grado de conciencia, de entender de que es él, ¿no? De su individualidad, bueno, si es que podemos llamarlo así. Entonces, ese chimpancé bonobo es el animalito que más se nos parece. Bueno, aunque nosotros lo veamos y más parece un mono, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos entonces a avanzar con esto. Primero vamos a ver la parte teórica, cómo fue apareciendo, ¿no? Esta idea de la evolución humana, ¿no? Y luego ahí entraríamos ya al caso humano específicamente. Tenemos acá la teoría evolucionista. Muy bien, hay una serie de personajes. El primero en comenzar poco a poco a construir esta idea de la evolución, ¿no? Esta idea de las especies, ¿no? Que van adaptándose, ¿no? El primero es un francés, que lo tenemos acá, Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Caballero de Lamarck. Él, por ejemplo, Lamarck nos hablaba de la famosa ley del uso y desuso, ¿no? Lamarck decía que cuando un ser vivo utiliza bastante un órgano de su cuerpo por el uso, ese órgano tiende a mejorar, y cuando más bien no utiliza un órgano de su cuerpo, ¿no? Un ser vivo, por la falta de uso, ese órgano tiende a desaparecer. Es un principio, digamos, que ha sido muy criticado también en su momento, pero quierase o no, ha formado parte de esta construcción de la teoría evolucionista, ¿no? Acá tenemos el caso que ponía Lamarck de la jirafa. Él decía, ¿no? Que la jirafa, como constantemente estira el cuello para alimentarse de árboles más altos, entonces estira el cuello y de tanto estirar, usar el cuello, ha crecido y ha mejorado el cuello, ¿no? La ley del uso y desuso. Pero
el que va a elaborar la teoría evolucionista, poner las bases de la teoría evolucionista, y además es llamado padre de la evolución, lo tenemos acá, es Charles Darwin, famoso científico británico, naturalista. Muy bien, Charles Darwin recorrió el mundo, sí, navegó por diferentes lugares, incluso estuvo acá en el Perú, estuvo en el Callao, en una época difícil de guerras civiles, para variar en el Perú, de desorden. Y Charles Darwin hizo bastantes investigaciones en las Islas Galápagos, frente al Ecuador. Y ahí entonces Charles Darwin llega a dos ideas. Bueno, llega a varias ideas, pero dos son las más importantes. Y dos son las ideas más importantes. La primera, la idea de mutación. Y la segunda, la idea de selección natural. ¿Qué es eso? Charles Darwin se dio cuenta que todos los seres vivos, en cada nueva generación, presentamos cambios. Todos los seres vivos, en cada nueva generación, presentamos cambios. Eso se dio cuenta Charles Darwin. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Un muchacho puede decir, profe, yo soy igualito a mi papá, ¿no? Soy igual a mi papá, en los gestos, hasta en la risa, en el caminar soy igual a mi padre. Pero no es así, porque ese muchacho, claro, es igual a su padre en su aspecto exterior, pero ese muchacho tiene genes, tiene carga hereditaria de su madre, entonces no es igual a su papá. Entonces, en cada nueva generación se presentan cambios. Muy bien. Estos cambios, esas mutaciones, constantemente estamos cambiando, ¿no? Cada ser vivo presenta cambios, a eso le llaman mutación. A veces esos cambios son positivos para sobrevivir y a veces no. Entonces, la idea de mutación, cada ser vivo en cada nueva generación presenta cambios. La otra idea es la selección natural, es decir, si esos cambios que presentan los seres vivos le permitirán sobrevivir o no. Imaginemos, por ejemplo, una pareja de primitivos, y esta pareja de primitivos, ¿no?, de cavernícolas, tienen dos hijos. El primero de sus hijos, por combinaciones genéticas, ¿no?, el primero de sus hijos es fuerte, es bastante hábil, arriesgado, ¿no? Porque así, ¿no? Combinaciones genéticas, y bueno, el primero de los hijos sale bastante hábil. Y el segundo de sus hijos, por combinaciones genéticas también obviamente, el segundo de los hijos sale pues medio enfermizo, frágil de salud, frágil físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como son hombres primitivos, van a interaccionar con la naturaleza. Y al momento que interaccionan con la naturaleza para sobrevivir, para cazar, para obtener sus alimentos, ¿cuál de los dos va a tener más chances de sobrevivir? A ver, díganme ustedes, chicos. El primero de los hijos, que es fuerte, ¿no?, que caramba, ¿no?, es arriesgado, o el segundo de los hijos, que es frágil, alérgico, ante el contacto con la naturaleza, como todos los seres vivos que interactuamos con la naturaleza, ¿cuál de los dos tiene más chance de sobrevivir? A ver, ustedes díganme. Muy bien. Más fuerte. El primero de los hijos, ¿sí o no? Definitivamente. Y va a ser así. El primero de los hijos va a sobrevivir, va a obtener alimentos, va a tener familia, va a tener descendencia, ¿no?, donde va a dejar obviamente sus habilidades. Y el segundo de los hijos probablemente muera. Probablemente muera. ¿Por qué? Porque tiene una salud frágil, no se va a alimentar bien. Tiene muy pocas esperanzas de vida. Exacto, iba a desaparecer. Y de repente no deja ni siquiera herencia, o sea, no llega a tener mucha edad y va a morir, va a desaparecer. Entonces, la naturaleza, es como si la naturaleza seleccionara qué cambios son positivos y ayudarán a las especies a mantenerse, a sobrevivir, y qué cambios simplemente quedan ahí y los individuos desaparecen. Entonces, a eso le llamaba Charles Darwin la selección natural. Entonces, la naturaleza selecciona qué cambios ayudarán a sobrevivir y qué cambios no. Cada ser vivo presenta cambios y la naturaleza indicará qué cambios van para bien, para su sobrevivencia, y qué cambios no.
Por eso las dos ideas de Darwin, las principales, son mutación y selección natural. Muy bien, ahora Charles Darwin publica este libro, ahí lo tenemos, El origen de las especies, ese es su libro de Darwin. Muy interesante libro. A raíz de ese libro y de sus ideas, como te repito, a Darwin se le va a llamar el padre de la evolución. Todo bien. Ahora, lo curioso acá es que Charles Darwin tenía un alumno. Acá lo vemos a su alumno. Él es, acá está, Alfred Russel Wallace. Su alumno. Y Alfred Russel Wallace también viajó por diversos lugares del mundo. En el caso de Russel Wallace, él estuvo, acá está, en las llamadas islas Termate del archipiélago de las Molucas. Bueno, el asunto es que Russel Wallace llegó a las mismas ideas que Darwin. Uno dirá, lógico, pues, profe, si era su alumno manejaba más o menos la misma teoría. Es cierto, entonces Russel Wallace llega a las mismas ideas que Darwin, ¿no? Mutación, selección natural. Y Russel Wallace le mandó una carta a Darwin, que era su profesor, y Russel Wallace le dice, no, mire, profesor, he llegado a estas ideas, ¿no? Mutación, selección natural y otras más. Darwin se dio cuenta que su alumno había llegado a las mismas conclusiones que él. Y entonces Darwin dice, antes que mi alumno Russel Wallace publique y se haga famoso, yo tengo que publicar primero. Y entonces Darwin, apurado porque su alumno Russel Wallace vaya a publicar, a hacerse famoso, Darwin hace un resumen, mira, entre comillas, hace un resumen de sus ideas y Darwin las publica de una vez para tener el crédito y el mérito de haber expuesto por primera vez estas ideas. Entonces Darwin hace el resumen y lo publica, y ese resumen es el libro que te mencioné, El origen de las especies, por medio de la selección natural, ¿no? Es un resumen, es un librón, ¿eh? Cuando uno lo ve parece la Biblia, y es un resumen de todo lo que había hecho Charles Darwin. Muy bien, ahí está, todo apurado, ¿no? Porque su alumno Russel Wallace había llegado a la misma conclusión. Ahora, pero tanto Charles Darwin como su alumno Russel Wallace nos hablan de la evolución en general, nos hablan de los seres vivos en general. El primero en decir, yo voy a analizar solamente al ser humano, solamente el caso humano, es este científico que lo vemos acá, este señor de acá, Thomas Henry Huxley. Thomas Huxley es el primero en decir, mira, ¿sabes qué? Yo me enfoco al caso humano, nada más al caso humano. Algunos por eso le dicen a Thomas Huxley el padre de la evolución humana. Charles Darwin el padre de la evolución en general y Huxley el padre de la evolución humana. Bueno, ya están los teóricos, avancemos entonces ahora sobre las ideas que ellos poco a poco van a plantear. Mira, acá vemos la taxonomía, o sea, la clasificación, ¿no? Dentro de los seres vivos de nosotros. Así es. Mira, vamos a ver acá. ¿Dónde estamos nosotros, profesor? Veo puro monito. Aquí estamos nosotros. Ahí está. Aquí estamos. El Homo sapiens. Especie sapiens. Género Homo. Muy bien. Familia, que nos interesa, homínidos. Familia homínidos. Claro, también hay su familia, tribu, pero eso no nos interesa mucho porque no vamos a la biología. Entonces, claramente, aquí está. Especie sapiens, género Homo, familia homínidos. Y como te dije, el animalito que más se nos parece es el chimpancé, que en términos científicos se le llama pan. Muy bien, así es. ¿Dónde comienza la evolución humana? Fue hace 7 millones de años, pero ¿dónde se inicia? Justamente lo vemos acá, en el África. Nosotros somos africanos. Muy bien, excelente. Nosotros somos africanos. Muy bien, en el sentido que ahí apareció nuestra especie. Perfecto. Y ahí empezó la evolución humana. Aquí, en este sector de acá señalado, que se llama el Valle del Rift. Acá está más cerca, ¿no? Esta zona es donde se inicia, donde se da la evolución humana. Y te cuento. Lo que pasa es que esa zona del Valle del Rift originalmente había sido una zona llena de bosques,
llena de lluvia, llena de vegetación. Y ahí vivían primates, porque no podemos decir monos, ¿no? Los científicos dicen primates, que eran, pues, en realidad eran monos antiguos, ¿no? Eran monos antiguos, pero se le llama primates. O simios también, bueno, primates. En esa zona del Valle del Rift vivían primates, muy parecidos seguro a los chimpancés, ya está en los árboles, ¿no? Todo bonito. Pero por estas cuestiones, ¿no? de la naturaleza, geográficas, ¿no? El Valle del Rift cambia de clima, y de ser una zona lluviosa se convierte ahora en una zona más de pampa, donde ya no va a llover mucho, donde ya no va a haber tanta vegetación, donde van a seguir habiendo árboles, pero ya cada vez más escasos. Entonces los chimpancés, bueno, los monos, ¿no? Primates que vivían ahí, van a tener que cambiar de costumbres, porque ya no hay muchos árboles, ¿no? Ahora es más una pampa o sabana, ¿no? Como le dicen en el África, pampa, nosotros le decimos pampa, ¿no? Y van a tener poco a poco que adaptarse a vivir en la pampa. El primer cambio que van a hacer es aprender a caminar en dos pies. ¿Por qué? Porque ahora es pampa y porque todavía hay árboles, pero cada vez más escasos. Y si tú quieres ir de un árbol a otro, vas a tener que bajar. Entonces tienes que adaptarte a caminar en esa pampa. Entonces el primer factor, el factor que inicia la evolución humana, es el caminar en dos pies. Además, caminando en dos pies, vas a poder ver la pampa o sabana, ¿no? Dónde están tus alimentos, dónde está el árbol al cual quieres trepar y dónde están tus enemigos. Puedes salvar tu vida. Entonces, caminar en dos pies. Lo que se llama, ¿no? Bipedismo. Caminar en dos pies. Bipedismo o bipedalismo, también se le llama. Eso es lo primero. Ahora, pero cuando este primate aprende a caminar en dos pies, modifica completamente todo su cuerpo. Es espectacular. Modifica completamente su cuerpo. Primero, porque la planta de los pies se modifica para poder caminar. Aparece el arco. O sea, cuando tú, por ejemplo, te mojas los pies, ¿no? De repente estás ahí caminando, ¿no? O estás en la ducha, ¿no? Y te mojas los pies. Entonces, ¿no? Con tu pie mojado, pones la huella en el suelo. No se marca todo el pie. O se marca todo el pie, chicos. Imagínate, ¿no? Tienes los pies, estás descalzo. No, profe, no se marca todo el pie. Hay como un arco, ¿no? Entre lo que son los dedos delanteros y el talón, profe, hay como un arco. Ya, ese arco justamente es el que me permite tener el equilibrio, ¿verdad? Ya, entonces aparece ese arco para poder estar en dos pies y caminar. Los tobillos y las rodillas se modifican para poder ¿no? estar así, erguido y soportar el peso. La cadera, el hueso de la cadera de la pelvis se angosta para poder tener equilibrio y caminar. Mis piernas se van a ir alargando y mis brazos acortando, porque ahora tengo que caminar. Diferente a los chimpancés, a los primates, cuando los primates están en el árbol, a ellos les conviene tener los brazos largos y las piernas cortas. Pero ahora nosotros que caminamos, tenemos las piernas largas y los brazos cortos. ¿Ya? La pelvis se angosta para poder caminar, pero eso le trae un perjuicio a la mujer, porque al angostarse la pelvis, entonces cuando ella va a dar a luz, va a ser muy difícil. Cuando uno ve, por ejemplo, a las monas, ¿no? A las chimpancés, tú te vas a dar cuenta que las monas, las chimpancés, son caderonas, normal, son caderonas. Entonces cuando la mona, ¿no? La chimpancé sale preñada y luego tiene a su monito, al toque nomás, un ratito, una pujada, pum, sale el monito. Pero en el caso de la mujer, como la pelvis, el hueso se ha estrechado, entonces cuando ella sale embarazada,
al momento de dar a luz le es difícil, porque entonces el hueso de la pelvis, que es más o menos así, tiene que abrirse un poquito, el hueso de la pelvis. Esas son las llamadas contracciones. Entonces, ¿tú te imaginas eso? ¿No? ¿Tú te imaginas eso? Que el hueso tenga que abrirse para que el bebé pueda salir. ¿Y qué pasa si el bebé es medio cabezón? Profe, con razón la mujer sufre, con razón grita, con razón, incluso tiene que ser asistida, como que sola no va a poder. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la pelvis se ha angostado para poder caminar en dos pies. Ese es el costo, ¿no? Así es, ¿te das cuenta? Bueno, entonces todo se modifica, nuestro cuerpo, los brazos se vuelven más pequeños, muy bien, la columna entra por la base del cráneo, no por atrás, como pasa con los monos, no. En el caso nuestro, la columna entra por abajo del cráneo para poder ver mejor, ¿ya? Todo se modifica. Entonces, justamente vamos a eso, a ver, factores, mira que entonces el inicio de la evolución humana fue el Valle del Rif, en la parte sureste del África. Muy bien, acá por ejemplo en el chat, Alessandro me dice, profe, la cuna de la evolución, el África, exacto. Muy bien, bueno, acá está especificando, muy bien, la taxonomía humana. Ajá, proceso de hominización, la evolución de los homínidos. Factores, el primero es el bipedismo, ¿ves? Caminar en dos pies, muy bien. El segundo factor es la capacidad manual, porque al caminar en dos pies quedan mis brazos libres y se va a desarrollar el pulgar oponible. El pulgar oponible es muy importante, ¿no? Lo que se llama la mano aprensiva. Es muy importante porque con esto voy a poder manipular objetos. Muy bien, interactuar también un poco. La visión, el cerebro con la mano. Entonces, muy importante, el pulgar oponible. Luego viene el desarrollo cerebral. Por supuesto, el desarrollo cerebral. Claro que sí. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver cómo a medida que avanza la evolución, el cerebro se va complejizando. El primer humano, que fue el Homo habilis, tenía 1/3 de nuestro cerebro. 1/3 de nuestro cerebro tenía el Homo habilis, pero poco a poco fue dándose la evolución. Ahí está, ¿ves? Mira, ve. Perfecto. Poco a poco se va dando esta evolución. Y bueno, los cráneos obviamente evidencian eso, ¿no? Mayor desarrollo cerebral, mayor capacidad de pensamiento, mayor complejidad para hacer herramientas. Muy bien, entonces, claro, los factores de la hominización. Bipedismo en primer lugar, caminar en dos pies, pulgar oponible y desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral también algunos le llaman encefalización, del céfalo, ¿no? Encefalización. Muy bien. Otra vez la hominización, la evolución de los homínidos, la bipedestación. La bipedestación es caminar en dos pies. Bipedismo, bipedalismo, bipedestación. Como vemos acá, mira cómo el hueso de la cadera se modifica. Muy bien, las piernas se alargan, en el caso de nosotros, los humanos. Muy bien, ahí está señalándose la pelvis, mira cómo se angosta. Y eso hace que en el caso de las mujeres sea muy doloroso el parto. Dice por acá el pulgar oponible, así es. Ahí está, mira, ve, acá está la mano humana y el pulgar oponible le permite una mejor manipulación. Así es. Luego, muy bien, ahí está, la columna. Como te dije, la columna en el caso humano entra por la base del cráneo, ¿no? Para que el humano pueda tener una mejor visión en la parte base del cráneo. Visión estereoscópica, ahí está, que es la interacción entre la visión y nuestra capacidad manual, y la cerebración, o sea, el desarrollo cerebral. Cerebración, desarrollo cerebral o encefalización.
Ahí está, entonces se va desarrollando el cerebro. Como te digo, el primer humano, que es el Homo habilis, tenía 1/3 de nuestro cerebro. Muy bien, avanzamos entonces. Lenguaje articulado. Bueno, acá entonces ya estamos viendo lo siguiente, ¿no? Ahí está la familia, homínidos. Ya, familia homínidos. Bueno, esta es la parte en donde los científicos no se ponen de acuerdo. Hay varios géneros que ya caminaban en 2 pies, o sea que eran bípedos. Muy bien. De esos géneros que nos hablan los científicos, nosotros vamos a hablar un poquito sobre los Australopithecus. Los Australopithecus son considerados nuestros antecedentes. Los Australopithecus caminaban en 2 pies, cumplían ese requisito y eran completamente bípedos. Muy bien. No fabricaban herramientas, no son humanos, pero sí caminan en 2 pies. Y en eso sí los científicos están de acuerdo, los Australopithecus son nuestros antecedentes o antepasados directos en esta evolución. Luego, bueno, hay otros géneros más, pero eso no hay que complicarnos mucho. Muy bien, ahí está el género Australopithecus, le ponen una cruz porque ya se extinguieron, ¿no? Y acá estamos nosotros, el género Homo. El género Homo. Mira, a ver, muy bien. Acá la evolución, claro, la cruz le ponen a los que ya están extinguidos, ¿no? El Homo habilis, el primer humano. De ahí vamos a hablar más. Este es un esquemita que nos está llevando al tema. El Homo habilis es el primer humano. De ahí viene el Homo ergaster. El Homo erectus. El Homo erectus es importante porque utiliza el fuego. Todos con su crucecita porque ya se extinguieron. El Homo antecesor, el Homo rhodesiense, el Homo heidelbergensis, el Neandertal. El Neandertal es muy importante, es un humano adaptado a la era del hielo, también extinguido. Y finalmente nosotros. Muy bien, vamos entonces, un ratito, simplemente entonces para resaltar. Mira, este es el género Homo entonces. De todas estas especies humanas, muy bien, nosotros vamos a hablar del Homo habilis, el erectus, el Neandertal y el sapiens. Hay muchas más especies, claro, incluso acá falta el Homo denisova, el Homo georgicus, el Homo floresiense, pero no, eso para qué, es más, ni los propios científicos, como te dije al inicio, se ponen de acuerdo cuál sería el orden, por eso nosotros nos enfatizamos los más importantes. Ahora sí lo avanzamos. Acá, por ejemplo, estos son géneros anteriores a los homínidos, anterior al Homo, pero vuelvo a repetirte que los científicos no saben cómo, si son antepasados del humano o quizá no, ni los mismos científicos se ponen de acuerdo. Pertenece... Dime, por ahí creo que querían participar. Que no se decide. Claro, o sea, no saben cuál es el orden, ¿no? O sea, cuál va primero, cuál va después, o si son contemporáneos, eso es lo que no sé. Sí pertenecen a la familia homínido, ¿por qué? Porque caminaban en 2 pies. O sea, todos estos eran bípedos. Pero qué tan cercanos eran a nosotros los humanos ya, al género Homo, no, eso sí nos pueden especificar. Pero sí pertenecen a la familia homínidos porque todos ellos caminaban en 2 pies. Muy bien. Pero nosotros nos centramos, acá está, en el género Australopithecus. Familia homínidos, género Australopithecus. Como les dije hace un rato, los Australopithecus está demostrado que ellos completamente caminaban en 2 pies. Cumplían el primer requisito. Eran bípedos. Y además he encontrado bastantes fósiles de ellos. La especie Afarensis, porque hay varias especies de Australopithecus. Australopithecus anamensis, Australopithecus gari, Australopithecus de Lotarán, ya, bueno, pero el más famoso, porque se han encontrado bastantes fósiles,
es Australopithecus afarensis. Por ejemplo, ¿qué fósiles he encontrado de Australopithecus afarensis? Acá está, la famosa Lucy. Lucy es un esqueleto. Un esqueleto se ha encontrado cerca del 50%, casi el 50% del esqueleto. Llama la atención porque los Australopithecus tienen una antigüedad de más de 3 millones de años. Entonces, para los mismos científicos es casi un milagro encontrar un fósil tan antiguo, y en este caso, ¿no?, de hace como 3 millones de años, y que se haya encontrado casi el 50%. Es casi un milagro. Ahora, profe, ¿dónde se le encontró a Lucy? En Etiopía. En Etiopía. África Este, sureste del África. Etiopía. Profe, un tal Johansson, un científico estadounidense, Johansson. Profe, ¿cómo sabe que era mujer? Johansson establece que era caderona. El hueso de la pelvis la tiene bien ancho, y eso es algo típico de las hembras y de las mujeres. Sí, a medida que ¿no?, las monas y las mujeres van teniendo hijos, su cadera se va ensanchando. Muy bien, claro. Es como, por ejemplo, cuando, ¿no?, vienen las señoras mayores y son bien caderonas, ¿no te das cuenta? Las señoras mayores ya son bien caderonas porque han tenido varios hijos. Cuando suben al carro y tú le dices, señora, siéntese, siéntese, y la señora se sienta y asiento y medio, ya no alcanza, ya señora, nomás, ya, ocupe nomás, ya, no pasa nada. Y digo, ¿por qué? Entonces, caderona. Y en este caso, Lucy es caderona, y por eso es que Johansson dice, es hembra, Lucy. Aunque algunos dicen que no, algunos dicen, no, es macho caderón, macho medio potoncito, ¿no? O sea, algunos dicen eso, pero Johansson dice, no, es hembra, y es Lucy. Ella era una Australopithecus afarensis. Muy bien, pero ¿qué más? Ahí está, mira, vean, acá está la reconstrucción de cómo era Lucy. Así es. Este de acá es Celan, o la niña de Dikika. Es una Australopithecus chiquita, bebé. Ahí está, la he encontrado también en esa zona del África. También es una Australopithecus afarensis. Luego, estas son las famosas pisadas de la Etoli. Las pisadas de la Etoli son pisadas de Australopithecus. Muy bien, sí, los científicos determinan que estas son pisadas de Australopithecus. Era lava que aún estaba caliente y que los Australopithecus cruzaron esta lava. Y entonces se ha quedado marcado, ¿no?, la huella de los pies de los Australopithecus en la lava. Y claramente, si te das cuenta, la disposición de los pies es la que nosotros, por ejemplo, dejamos cuando caminamos por la playa, por la arena, igualito. O sea, de un ser completamente adaptado a caminar en dos pies. Incluso, si te das cuenta, hay pies más chiquitos, serían de repente sus hijos, ¿no? Y hay un momento en donde los pies chiquitos desaparecen. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Australopithecus chiquito? ¿Cómo que desaparece su huella? No, es que seguramente el grande lo cargó, ¿no? Porque los chibolitos a veces no quieren caminar, pero no, está caliente la lava, pero no, hay que caminar rápido. No quiere caminar, me queman, ya, ven, te cargo, ya listo. Y entonces así fue. Claro que sí. Muy bien, de esa manera. Y luego tenemos, entonces, y las pisadas del Etoli también se consideran de Australopithecus afarensis. Y luego por acá hay otra especie, Africanus, el famoso niño de Town, ¿no? Esta es otra especie de Australopithecus africanus, el fósil niño de Town. Muy bien, te repito que los científicos sí están de acuerdo en que los Australopithecus son antecedentes a nosotros. Muy bien, caminaban en dos pies. Avanzamos entonces, a ver. El escenario, ahí están, toda esta zona es donde vivieron los Australopithecus. Recuerda que este es el Valle del Rift, el sitio donde comenzó la evolución humana. Muy bien, y ahí están las diferentes especies de Australopithecus. ¿Ves? Yo te dije, son varias especies de Australopithecus.
Pero el más importante, afarencia acá. Afarencia. Ahí pertenece Lucy, Celan, la niña de Iquica, Pisas de Letoli, acá. Muy bien. Y el Australopithecus africanus en el sur, acá está el niño de Town. ¿Verdad? África del Este, Etiopía, entre otros. Muy bien. Mira, el Australopithecus tenía la tercera parte de nuestro cerebro. No era humano. No era humano. Género Australopithecus. Pero sí es nuestro antecedente. Mira, ve. Acá está el Australopithecus. Acá hay un esqueleto Australopithecus, un esqueleto de chimpancé y un esqueleto de nosotros. Si te das cuenta, el Australopithecus se parece más al chimpancé que a nosotros. Pero así es. Muy bien, vamos a ver entonces. Mira, nos han puesto preguntas. Vamos a resolver las preguntas, muchachos, por favor. Es de lo que hemos avanzado, de lo que hemos hablado. ¿Ya? A ver, vamos a poner entonces las claves, chicos. Vamos a poner las claves al respecto. Muy bien. A ver, chicos, pongan sus claves. Sí, pongan las claves en el chat, ¿eh? Pongan las claves en el chat para ver si estamos aprendiendo. O de repente ahí vean ustedes y pregunten, ¿no? De repente por ahí algo que quedó en duda. Por favor. Ya, chicos, a ver entonces. Bien, vamos a ver entonces, vamos a resolverlo. Dice la primera pregunta. Científico que indicó los principios de mutación y selección natural como el motor de la evolución de los seres vivos. Claro, ¿no? Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin, que por eso se le llama el padre de la evolución, ¿no? Por supuesto. Recuerda. Claro, entonces uno besito. Las claves siempre las voy a poner en el chat para que ustedes lo puedan visualizar. Uno beso. Siguiente, a ver. Dice la pregunta 2. Naturalista que en su libro El lugar del hombre en la naturaleza inició el estudio específico de la hominización. Muy bien. Naturalista que en su libro El lugar del hombre en la naturaleza inició el estudio específico de la hominización. Recuerden que yo les había mencionado varios autores. Les había dicho Lamarck con la ley del uso y desuso, Charles Darwin, padre de la evolución, su alumno de Darwin, ¿no? Alfred Russel Wallace. Pero también les dije y les cité de un naturalista que dijo: yo solamente voy a estudiar la evolución humana, ¿no? Y le dije que a él se le denomina padre de la evolución humana, Thomas Henry Huxley. Entonces sería ahí Thomas Henry Huxley. Dos dedos. Siguiente.
3. Personaje que en el siglo XIX llegó a las mismas conclusiones que Charles Darwin con respecto a los principios que rigen la evolución de los seres vivos en su libro Contribuciones a la teoría de la selección natural, 1870. Ajá, yo creo que ahí en la pregunta 3, pregunta que ha sido examen de admisión de la Villarreal, ojo, que ha sido pregunta de la Universidad de Examen de Villarreal, se refiere a su alumno. La pregunta 3 se refiere al alumno. Russell Wallace, ¿no? Claro que sí, Alfred Russel Wallace. 3 casos. Y es más, ¿no? Su alumno, si es que su alumno hubiera publicado de frente, no le hubiera avisado a Darwin, quizá ahorita estaríamos hablando solamente de Russel Wallace, ¿no? Porque Darwin se entera que Russel Wallace había llevado las mismas ideas que él, y entonces Darwin se apura y bueno, saca el libro, ¿no? Sobre el origen de las especies. 3 entonces casa. 4. Factor que inició el proceso de evolución humana u hominización. ¿Cuál fue el primer factor? Claro, la marcha bípeda, ¿no? El bipedalismo, bipedestación. Bueno, o sea, caminar en dos pies. Caminar en dos pies. Locomoción bípeda. 4, agüita. 4. Entonces, ¿cómo queda aquí las claves? Mira, acá lo hemos puesto en el chat. 1 beso, 2 dedo, 3 casa, 4 agüita. Vamos con la segunda columna. A ver, la pregunta 5 dice, factor de la hominización o antropogénesis, ¿no? Yo les dije que la evolución humana tiene varias denominaciones, ¿no? Evolución humana, hominización, antropogénesis, ¿no? Que singulariza a la especie humana. O sea, ¿qué significa singularizar? O sea, hacerlo único, ¿no? Hacerlo único a la especie humana. Factor que singulariza, que hace único a la especie humana. ¿Cuál será? En la A ver, por ejemplo, mira, el caminar en dos pies es importante, pero no nos hace únicos, porque los pollos, las gallinas, los patos también caminan en dos pies, y únicos no nos hace. Claro, a partir de ahí evolucionamos, pero únicos no nos hace caminar en dos pies. La manipulación de objetos, ¿no? Bueno, vimos que la mano del chimpancé no es igual a nosotros, pero de una u otra manera también manipula. Entonces, como que la capacidad manual tampoco nos hace tan únicos, ¿no? ¿Qué es realmente? Dime, correcto. Dime. Lo que nos hace único es el desarrollo cerebral. Eso sí nos hace único. El desarrollo, claro, ¿no? La cerebración o desarrollo cerebral o encefalización. 5 casa. Entonces aquí la respuesta es 5. 5 casa. Siguiente, a ver, la 6. La especie que dejó sus huellas en las denominadas pisadas de la Etoli fue, ¿qué vamos a marcar ahí? Especie humana que dejó su... Claro, ¿no? Justamente la especie de Australopithecus más conocida y del cual se han encontrado más fósiles, Australopithecus afarensis. Muy bien. 6 dedos. 6 deditos. Entonces, 6 dedos. Siguiente, a ver. La 7. Considerado como factor iniciador del proceso de hominización. La evolución de la Tierra. Dígame. No. El factor iniciador, claro. El caminar en dos pies, el desplazamiento en dos extremidades, ¿no? Porque cuando se refiere al factor del proceso de hominización, se refiere a los cambios que se ejecutó en el cuerpo para ir hacia ese proceso de hominización. 7 dedos. 7 dedos. Siguiente, vamos con la 8. A ver, la 8 dice, los restos fósiles de Lucy y la niña de Dikika
pertenecen a Lucy. La C. Sí. C, a ver, género Australopithecus, especie africanos. No, No. recuerda La que B es la B, entonces. la B, claro, recuerda que la mayor cantidad de fósiles de Australopithecus, o los fósiles más famosos de Australopithecus, son de la especie Afarensis. Besito, 8 besito. Ah, como he dicho que venían del África. Claro, es una especie, ¿no? El Africanus es el niño de Town, ¿no? El fósil niño de Town. Pero los más famosos fósiles, las pisadas de Letoli, Celan, Lucy, son Australopithecus afarensis. Muy bien, entonces la segunda columna es 5 casa, 6 dedo, 7 dedo y 8 beso. Ahí está en el chat. Muy bien, entonces avanzamos. Mira, hay otro bloque de preguntas sobre lo que hemos hecho. A ver, pongan su clave, léanlo y pongan su clave, chicos. A ver, ¿qué vamos a marcar ahí? A ver. ¿Qué vamos a marcar ahí? Bien, a ver. Muy bien, a ver entonces, ¿qué vamos a marcar ahí, chicos? ¿Qué vamos a marcar? A ver, vamos a ver. Dice la pregunta 9. El resto fósil llamado Celan, hallado por el científico Cerecenay Alemsegetsu, ¿qué es eso? En Etiopía, ¿no? Parte del África, corresponden a la especie, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, que la mayor cantidad de fósiles, los fósiles más famosos de Australopithecus son de Australopithecus afarensis. Sí. Claro, entonces, casa. Ahí sería casa entonces. Muy bien. Casa. 9 casa. Afarensis. Vamos con la 10. Dice, continente considerado la cuna de la humanidad por la antigüedad de sus restos fósiles. La pues no, lógico. Muy bien, muy bien. África, 10 agüita. 10 agüita. Muy bien, África, cuna de la humanidad. 11. El fósil llamado niño de Town corresponde a la especie. La C. La C, profe. Esa sí es la C, claro, africanos. Esa sí es la C, africanos. Ese es muy famoso, ¿no? El niño de Town, Australopithecus africano. 11 casas. Recuerden que los Australopithecus cumplían con la primera condición para la hominización, eran bípedos. 11 casas. Siguiente, la 12, dice, factor del proceso de la hominización que se desarrolló y perfeccionó gracias a la locomoción bípeda. Gracias a la locomoción bípeda. O sea, una vez que el ser humano, o mejor dicho, La C. una vez que el hombre es bípedo, a continuación que viene, quedan sus manos libres y comienza la capacidad pulgar oponible, la mano prensil. Muy bien, la mano prensil. 12 agüita. 12 agüita. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? 9 casa, 10 agüita, 11 casa y 12 agüita. Vamos
con la segunda columna. A ver, 13 dice, el texto científico que revolucionó, dice, las ideas acerca de la evolución de los seres vivos, titulado El origen de las especies por medio de la selección natural, fue escrito por el británico 1859, Charles Darwin. Charles Darwin, ¿no? Por algo se le llamaba padre de la evolución. Recordemos la idea de mutación y selección natural. 13 casa. 13 casa. Vamos con la 14. Dice, no es un factor del proceso de la evolución humana. A ver, y la respuesta ahí, claro, ¿no? El nomadismo no tiene nada que ver, ¿no? El nomadismo es una característica cultural, ¿no? O económica incluso quizá, ¿no? Pero no evolutiva, ¿no? 14 dedos, ¿no? Bipedestación, en la premisa A, por ejemplo, bipedestación significa caminar en dos pies, ¿eh? 14 dedos, a ver. Vamos con la pregunta 15. Una de las siguientes afirmaciones no es una característica del género Australopithecus. Utilización del fuego. A ver, claro, no, pues obviamente el Australopithecus no utilizó fuego, ¿no? Posición erguida, sí, vimos, ¿no? Ya caminando bien. Bipedalismo también, ¿no? Caminando bien. Dieta omnívora también, se comía, ya comía de todo, ¿no? Medio carroñero también ya era el Australopithecus. Bueno, 15 dedos. Claro. Creo que sería una característica, sería como tipo las familias que usaban, bueno, se usaban en todo el pero no sería una característica. Claro, claro, pero no utilizaban el fuego. Eso sí está descartado. Los australopithecus no utilizaban el fuego. Y la 16, a ver, ¿qué dice la 16? A ver. La C. Región africana donde la mayor cantidad de fósiles que atestiguan el proceso de hominización. Claro, el Valle del Rift fue definitivamente, porque en el Valle del Rift es donde comienza en realidad la evolución humana. Definitivamente, ¿no? Que era una zona boscosa, cambia el clima, desaparecen prácticamente los árboles, hay que vivir en la pampa, en la sabana, y ahí comienza la evolución, ¿no? 16 casa. 16 casa. ¿Cómo queda entonces la segunda columna, ¿no? 13 casa, 14 dedo, 15 dedo y 16 casa. Alessandro me dice, profe, fue una prueba de supervivencia. Sí, pues. Sí, exacto. Si no se adaptaban, desapareces. Vamos a hacer entonces por acá. Ajá. Entramos ya al género Homo, al cual nosotros correspondemos. Muy bien. Recordemos que nosotros vamos a, digamos, a trabajar con las especies más conocidas, que es justamente la que nos preguntan, empezando por este personaje que es el Homo habilis. Homo habilis, muy bien, así es. De ahí vamos a hablar, muy bien, el Homo ergaster, bueno, un poquito citarlo, pero más el Homo erectus. El Homo erectus, definitivamente. Muy bien, porque el Homo erectus comienza a utilizar el fuego. Heidelbergensis, antecesor, ahí está el Homo antecesor, y luego el Neandertal. El Neandertal también vamos a hablar bastante, y luego obviamente nosotros, Homo sapiens. Muy bien, acá abajito dice, y el Cromañón. Bueno, el Cromañón, a veces viene, ¿no? Se habla, se pregunta, el Cromañón. El Cromañón ya es un Homo sapiens, ya es un Homo sapiens antiguo, el Cromañón, es un fósil de Homo sapiens. A ver, ahí está, familia homínidos, género Homo, primerito, el Homo habilis, ahí está. Ahí está. ¿Por qué el Homo habilis es considerado el primer humano? Porque fabrica herramientas, es el primero en fabricar herramientas. Y cuando el Homo habilis fabrica herramientas,
Cuando el Homo habilis fabrica herramientas, ¿qué quiere decir? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Exacto. Porque fabricar una herramienta es como, por ejemplo, resolver un problema de matemática, que seguramente a ti también te pasa cuando estudias los cursos de matemática. Entonces, tienes el problema de matemática, ¿verdad? Te acuerdas de la fórmula que ha trabajado el profesor, entonces aplicas esa fórmula que la has entendido en el problema y bueno, lo resuelves, ¿no? Has pensado, has cotejado, tienes un recuerdo anterior que has entendido, lo cotejas y te es útil. El primero en hacer eso, que es pensar, el primero en hacer eso fue Homo habilis. El Homo habilis, pero ¿de qué manera? Por ejemplo, el Homo habilis, que era chiquito, un poquito más de 1 metro, como está viendo era medio peludo, era cazador pero carroñero, o sea, muchas veces se alimentaba de lo que otros dejaban, o se alimentaba de pequeños animales. Entonces, imaginemos, el Homo habilis se encontraba con un animal muerto, una cebra, por ejemplo, y el Homo habilis no sabía cómo romper el pellejo de la cebra, ¿ya? Pero espérate, hay un ratito, mira, un toque, chicos, un toque. Ya, chicos, sí, disculpen que tuve un asunto. Bueno, entonces, como les decía, el Homo habilis pensaba. Entonces, por ejemplo, encontraba una cebra, ¿no? Recién muerta, qué sé yo. ¿Cómo romper el pellejo? El pellejo, ¿no? De la cebra duro, bueno. Entonces el Homo habilis tiene ese problema. ¿Cómo romper el pellejo? Pero el Homo habilis se acuerda de que en una ocasión anterior tenía una piedra media filuda y con esa piedra media filuda pudo, ¿no?, romper el pellejo y alimentarse. Él se acuerda, una piedra media filuda, una piedra que cortaba. Y en ese momento tiene la cebra muerta, entonces agarra una piedra, ¿no?, pero no tiene filo, ¿no? Como recuerda, ¿no? Anteriormente había una piedra con filo, pero esta piedra de ahora no tiene filo. ¿Qué es lo que hace? Agarra otra piedra y la chanca, ¡plá!, y le saca el filo. Le saca el filo que él necesita para ahora sí romper el pellejo y alimentarse la carne. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Homo habilis? Él ha recordado, muy bien, se ha imaginado a esa piedra con filo. Esa piedra no tiene filo, pero se la ha imaginado, se ha agarrado la otra piedra y ¡pum!, le ha sacado filo a eso. Entonces, él ha resuelto un problema. Él tenía un problema, ha modificado, ha creado un instrumento para solucionar su problema y ha podido alimentarse. Entonces, ha pensado. Muy bien. Es el primero en hacer eso. Por eso es el primer humano. Los australopitecos, por ejemplo, no podía hacer eso, pero el Homo habilis sí. Por eso del Homo habilis se encontraron muchas piedras chancadas. Es verdad, las chancaba de forma tosca, básica, pero no importa. Igual eran piedras con filo que para él eran útiles y le permitían sobrevivir.
Muy bien, entonces ahí está el Homo habilis, ¿no? Por eso que dice, mira, entre comillas, el primer creador de herramientas líticas, ¿no? O sea, de piedra, y por ende de la primera cultura humana. A esas piedras toscamente chancadas, ¿no?, por el Homo habilis, se le llama cultura oldubayense. La cultura oldubayense es la primera, ¿no?, la primera cultura, ¿no?, porque son las primeras piedras talladas, ¿no?, por un ser humano. Muy bien, entonces ahí está el Homo habilis, como te digo, no era muy alto. Profesor, ¿puedo repetir eso con tu Valencia? No entendí. Acá está escrito, mira, cultura oldubayense. Lo que pasa es que se han encontrado muchas piedras talladas, ¿no?, por el Homo habilis en un sitio llamado Olduvai. Entonces, como se han encontrado muchas de esas piedras talladas por Homo habilis en ese sitio Olduvai, por eso le dicen cultura oldubayense. Acá está en la PPT, ahí está. Muy bien, entonces avanzamos un poco más. Tenemos por acá el Homo ergaster, que vuelvo a repetirles que hay bastantes especies humanas, pero nosotros nos vamos a centrar en las más importantes. El Homo ergaster, de ahí vamos a ver, muy bien, acá está, el Homo erectus. ¿Por qué nos fijamos en el Homo erectus? Porque utilizó el fuego. Muy bien, y al utilizar el fuego va a modificar bastantes cosas. Profe, ¿de dónde sacaba el fuego? En el África, debido a que hay zonas que padecen sequía, hay zonas del África donde hay incendios naturales, hay sequías tremendas, un calor intenso y hay sequía y hay incendios naturales. Es muy probable que de esos incendios, como vemos acá, el Homo habilis haya obtenido su contacto con el fuego. ¿Y por qué es importante el fuego? Por varios motivos. Primero, porque con el fuego se va a poder defender, ¿no?, de animales grandes, con el fuego se puede defender. Segundo, porque va a empezar a cocinar los alimentos. Y al cocinar los alimentos, sabemos que todos los alimentos cocinados, o la mayoría en tal caso, son suaves. Una cosa es comer la carne cruda y otra cosa es comer la carne tipo parrilla. Muy bien, es mucho más suave y hasta más rica. Y el Homo erectus se dio cuenta de eso. Entonces va a cocinar los alimentos y va a ingerir alimentos más suaves. ¿Eso va a ser importante? Sí va a ser importante. Porque, por ejemplo, originalmente los humanos éramos, como se diría criollamente, ¿no?, éramos hocicones. A ver, yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuántos dientes tenemos? Un ser humano, ¿cuántos dientes tiene? Eran 32. ¿Ya? 32. Está bien, 32, ¿sí o no? Tenemos 32. Pero, por ejemplo, originalmente, el Homo habilis y los primeros Homo erectus, ellos no tenían 32, tenían 36. Profe, ¿qué? ¿Tanta muela? No cabe. Porque eran más hocicones. A eso se llama prognatismo. Al tener una mandíbula más grande, así, ¿no? Eso se llama... Imagínate el juicio. Imagínate, con todo y muele el juicio todavía. Entonces, prognatismo se llama al tener una mandíbula más grande. ¿Y por qué antes teníamos más muelas? Porque comíamos todo crudo. Entonces necesitábamos triturar mejor, necesitábamos moler mejor en algunos casos, quizá los vegetales. Pero con el fuego, que ya cocinamos los alimentos y que son más suaves, ya no necesitamos tantas muelas. Y comenzaron a reducirse. Y nos hemos quedado con 32. Y 32 es un decir, porque la muela del juicio, como bien dice su compañera, ¿no?, las muelas del juicio salen tarde, a veces salen mal, no sirven prácticamente en algunos casos las muelas. Entonces son menos, son 30 nomás, o quizá menos incluso. Entonces, esto del fuego es muy importante. Y otra cosa, con el fuego, el humano ya puede salir del África. Claro, porque el fuego le permite no solamente cocinar alimentos, sino, por ejemplo, tener un calor
en sitios de baja temperatura. Entonces, con el fuego se defiende, cocina y va a empezar a poblar el mundo. Sale del África. El Homo erectus es el primero en salir del África. Muy bien, entonces ahí está. Su alimentación en base a carne, el Homo erectus era alto, ya casi igual que nosotros, nuestro tamaño. Así es. Avanzamos. Muy bien. Ahí También, está. profesor, sabía que nosotros, nuestra dieta de comida cruda, eso hizo que el apéndice funcionara mejor, y lo que hacía era evitar que prácticamente nos intoxicáramos muy seguido con la carne cruda. Sí, es cierto. Es más, Y ahora ese vestigio lo tenemos nada más bien reducido, que ni siquiera nos ayuda o aporta también. claro, hay varios, como tú bien dices, vestigios de la evolución que actualmente no, en verdad no ayudan, ¿no? Como el apéndice o como la muela del juicio, ¿no? Que tampoco a veces no tiene sentido, ¿no? A veces la muela del juicio sale tarde, sale mal, a veces. La muela del juicio sale echada, sale quebrada, más lo que provoca dolores e incomodidad que utilidad. Ahora, así es. Vemos acá, por ejemplo, más imágenes del Homo erectus. Muy bien. Ahí está el Homo erectus, ¿no? El pekinensis, el sinántropo. Había un fósil también de Homo erectus, Pithecanthropus, así se le llama, Pithecanthropus, sinántropo. Todos ellos ya utilizaban el fuego. Luego tenemos otra especie humana, el Homo antecessor, el famoso Homo antecessor, pero como te digo, vamos a centrarnos en los más importantes. Alessandro me dice, profe, la evolución se está encargando de eliminarlo. Sí, es cierto, ¿no? Hay un poco lo que dijo el francés Lamarck, ¿no? Cuando utilizamos una parte del organismo se mejora y cuando dejamos de utilizarlo como que poco a poco se va atrofiando, ¿no? Bueno, y avanzamos de la chica de la grandolina, ¿no? Este es un Homo antecessor. Y entramos ahora, este es el Homo heidelbergensis, nos interesa el Neandertal. El Neandertal es una especie humana bien importante. En primer lugar, cuando los Homo erectus, yo te conté que utilizaban el fuego, los Homo erectus salen del África y los Homo erectus van a habitar Europa y Asia. Los Homo erectus van a, no todos de repente, ¿no? Pero sí grupos de Homo erectus van a evolucionar y van a dar origen a nuevas especies humanas, como el Homo antecessor, como este heidelbergensis, como el Neandertal, varias, el Denisova, entre otros. Ya bueno. Y justamente una de esas especies evolucionadas de Homo erectus es el Neandertal. El Neandertal evolucionó en lo que es Europa y Asia. El Neandertal es un humano adaptado al frío. El Neandertal no salió del África. El Neandertal evolucionó de los Homo erectus que salieron del África, que entraron en contacto con el frío en Europa y Asia. Ahí sale el Homo neandertal. Muy bien, es un ser humano adaptado al frío. ¿Qué significa eso? No era muy alto el Neandertal. No era muy alto. Era rechonchito, gordo, lleno de grasa, ¿no? Gordito era. ¿Por qué? Porque la grasa le ayuda a retener el calor interno. Era narizón, como estás viendo. Porque al tener la nariz grande, cuando él aspiraba el aire frío, aunque a ti te parezca de repente un poco gracioso, pero al tener la nariz tan grande, el aire helado se iba entibiando y ya no llegaba tan frío a los pulmones. Muy bien, era blanco el Neandertal, era de tez clara. El contacto con el frío hizo que perdiera la melanina, que nos da el color oscuro. Era rubio, era pelirrojo. Era un tipo de algo no recesivo porque la luz solar no estaba llegando muy seguido a ellos por el frío y el clima que vive el sol. Y es por eso que empezó a aparecer esa realidad. Exacto, sí, es cierto. Por eso todos los animales que están muy ligados a los sitios gélidos son blancos, como el oso polar, el zorro polar, la liebre polar, todos son blancos. Pierden la melanina, entonces el ser humano también se blanquea. Como el Neandertal era blanco, rubio, pelirrojo, ahí está, listo. Bueno, vamos a ver entonces, acá vemos, ajá, mira, ahí está.
Los neandertales ahí están en plena cacería, muy bien. Ahí vemos un hombre y una mujer neandertal, ahí está, perfecto. Los neandertales son los primeros en enterrar a sus muertos, son los primeros en tener sentimientos, muy bien, sentimientos, ¿no? Un neandertal se moría su amigo, sentía lástima, sentía pena, sentía dolor y obviamente lo va a enterrar. Entonces también los neandertales son los primeros humanos en tener estas ideas en el más allá, porque enterraban a los muertitos con sus objetos personales, muy bien, con comida, perfecto, porque pensaban que había una vida después de la muerte. Entonces son los primeros en tener este tipo de creencias, entierros, muy bien, entonces así es. Jesús dice, profe, pobre güey, ya perdió el güey, pero ya lo van a matar. Y eso que los neandertales eran medio salvajones, ¿ah? Porque siempre un neandertal a veces se subía acá, encima del buey se subía. En serio, un neandertal se subía, ya te imaginarás, bueno, encima del buey. Y mientras el buey estaba forcejeando, los otros neandertales venían de frente y lo hincaban, pues, y así lo desangraban más rápido. Pero ese neandertal que estaba arriba a veces salía volando, pues, se rompían los huesos, todo, ¿no? Pero se han encontrado muchos neandertales con los huesos rotos, pero que se han curado. O sea, ¿no? Fracturas que se han curado. Quiere decir que los demás neandertales lo cuidaban, que había una idea de solidaridad, de apoyar, ¿no? De cuidar al prójimo, ¿no? Al amigo, qué sé yo, al familiar. Entonces, tenían esas ideas de sentimiento los neandertales. Muy bien, avanzamos por acá. Mira, acá están los sitios donde habitó el neandertal, claramente Europa y Asia. Ahí evolucionó el neandertal, en Europa y Asia. Mira, acá está enterrado un neandertal, y este neandertal lo han enterrado con amapola. Lo han enterrado con amapola. ¿Sabes lo que es amapola, no? Amapola es de donde sacan el opio, de donde sacan la droga, el opio. La amapola es la materia prima para hacer el opio y el hachís, que son drogas. Profe, ¿qué? O sea que los neandertales, ¿qué? ¿Se drogaban? Lo que pasa es que los neandertales tenían casi el doble de grosor de nuestros huesos. Eran gordos, pues, y sus huesos eran mucho más grandes, más gruesos que los nuestros. Y por lo tanto ellos padecían de problemas en los huesos, como la artritis, que es muy dolorosa. Entonces ellos utilizaban la amapola para mitigar, ¿no? Para adormecerse y no sentir el dolor. Así es. Muy bien, y vamos entonces ahora sí con nuestra especie. Acá, mira, acá hay una comparación, ¿ves? Aquí está el neandertal y aquí estamos nosotros, el Homo sapiens. Y mira, ve, claramente se nota no solamente que el neandertal era más bajito, sino que es más grueso, ¿no? Grasa para acumular calor y huesos más gruesos, ¿ah? En un mano a mano, nos pegaba, ¿sí? Incluso vemos acá la comparación de cráneos, mira, ve. Ahí está la comparación de cráneos. Incluso el neandertal era más cabezón todavía, mira, para que veas. Alessandro me dice, profe, analgésico. Ah, el uso de amapola, sí, como analgésico. Así es. Y vamos entonces ahora, bueno, acá me han puesto otra vez la comparación entre el Homo sapiens y el neandertal. Ahí están las características. Recuerda que el neandertal era un humano adaptado al frío. Esa es la... Ahí está, ¿no? Ahí claramente se ve, ¿no? Tiene mayor capacidad torácica el neandertal. Claro, porque el neandertal vivía en sitios gélidos. Muy bien, lógico. Ahí está. Muy bien, perfecto. Muy bien. Y algunas características más, ¿no? ¿Por qué desaparece el neandertal? Cambios climáticos. Cuando ya está acabando la era del hielo, hay cambios climáticos que el neandertal no puede enfrentar. Hay escasez de animales,
hay una readecuación, ¿no? De los recursos, y el neandertal se ve muy afectado. Y para colmo o para mala suerte, justo llegamos nosotros. Nuestra especie Homo sapiens sale del África, porque nosotros salimos del África, nuestra especie, y éramos mejores cazadores que el neandertal, teníamos mejor herramienta. Y los neandertal, que ya de repente estaban en poco número, se enfrentan a nosotros, y nosotros pues obviamente los vamos a liquidar. Pero hubo también mestizaje. O sea, cuando los Homo sapiens, nosotros salimos del África, y seguramente, ¿no?, matamos a los neandertal, que se va a hacer, pues eran nuestros competidores, pero a la mujer neandertala no. Veíamos una pelirroja, veíamos una rubia, blanca, un poco gordita, eso sí, pero bueno. Y entonces vamos a estar con ella, y entonces ahí se da el mestizaje. Fusión. Por eso, los humanos actuales, ¿no? Los humanos actuales, nosotros, tenemos un porcentaje de ADN neandertal. Nosotros tenemos un porcentaje de ADN, o sea, los neandertales también son nuestros antepasados. ¿Pero por qué? Porque los Homo sapiens se mezclaron con los neandertales. Bueno, con las neandertalas, ¿no? Así es. Y es más, el tener intimidad con los neandertales nos contagiaron enfermedades venéreas. Algunas enfermedades venéreas son de origen neandertal. Ah, bueno, así es, pero era el paquete completo. Vamos ahora sí, acá estamos nosotros. El Homo sapiens. Ni vuelta que darle. Aquí estamos nosotros. Recuerda que nosotros aparecimos en el África, por supuesto. Así es. Y acá vemos justamente el Homo sapiens más antiguo. El Homo sapiens más antiguo es el hombre de Kivich. Acá está este de acá, por si acaso lo señalo, ¿ya? El humano más antiguo, o el fósil ya de nuestra especie, sapiens, más antiguo es el hombre de Kivich, casi 200.000 años. Muy bien. Jesús me dice, profe, ¿no éramos sapiens? Justamente Jesús, yo les dije hace un rato, de que actualmente los científicos solamente nos dicen Homo sapiens. Antes nos decían Homo sapiens sapiens para diferenciarnos de los neandertal, pero ahora ya no. Ahora es que antes se le llamaba Homo sapiens neandertal, ahora no. Ya no es Homo sapiens neandertal, es solamente Homo neandertal. Entonces a nosotros, que antes éramos Homo sapiens sapiens, solamente somos Homo sapiens. Ahora la nomenclatura, ¿no?, le dicen a eso, solamente somos Homo sapiens. Y mira, nosotros que aparecimos en el África, una característica es que nos gusta decorarnos, ¿no? Somos vanidosos los Homo sapiens, ¿no? Nos pintamos la cara, nos ponemos decoración, esa es la característica, ¿no? Acá mira, utilizamos el arco y la flecha. Ahí está. Muy bien. Ahí está el uso del arco y la flecha. Y vamos a ir acabando. Historia universal. Tenemos acá, nosotros desarrollamos arte. Estas son las llamadas Venus paleolíticas, que son estatuillas pequeñas, chiquitas, que simbolizan mujeres desnudas. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Esas son las Venus paleolíticas o esteatopígicas. Profe, ¿y por qué las representan desnudas y gorditas? Porque las Venus paleolíticas representan la fertilidad y la abundancia, que era algo que los hombres primitivos siempre querían: tener que comer y tener hijos. Muy bien, así es. Luego también acá abajito hay un bastón de mando, y luego el arte rupestre, ¿no? Ahí está el arte rupestre. La primera cueva de arte rupestre es Altamira, en España. Justamente por acá está, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí está, esta es la cueva de Altamira, la primera cueva con arte rupestre hallada en el mundo. Altamira, en España, espectacular a los dibujos. Pero claro, hay más cuevas con arte rupestre: la Cox en Francia, cueva de Chauvet, muy bien, de la cueva de Tito Bustillo, muy bien, del Castillo,
y la cueva del Pendo, ¿no? Pero la primera, por ser la primera cueva con arte rupestre, es Altamira. ¿Para qué servía el arte rupestre? Ritos propiciatorios. Ritos propiciatorios. Muy bien, o sea, hacían una especie de ceremonias los cazadores para, bueno, tener la seguridad de cazar bastante, una buena cacería. Alessandro dice, profe, nuestros antepasados tenían su toque. Sí, sí, son dibujos bien chéveres, ¿ah? El de Cueva de Altamira, mira, parece un dibujo 3D, ¿ah? Fácil, ¿ah? Sí, 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 había talento, había talento. Muy bien, y terminamos indicando, esta es una mujer bosquimana, esta es una mujer, los bosquimanos son humanos que viven en el África, son Homo sapiens, que prácticamente se mantienen puros, ¿no? Ellos no tienen combinación con Neandertal como nosotros lo tenemos, no. Entonces siempre se cita los bosquimanos. Y acá está la ruta que siguieron los Homo sapiens. Mira, salimos del África, los Homo sapiens, poblamos Europa, Asia, Oceanía y el último continente, América. Así es. Bueno, acá está entonces las especies que hemos hablado. Acá estamos nosotros. Acá estás tú. Aquí estás tú. Muy bien. Así es. Y bueno, acá la bibliografía. Bien, vamos entonces a terminar Historia Universal. ¿Ya? 5 minutos. Seguimos en la misma. Seguimos acá en el... No, seguimos en el mismo link, no hay problema. 5 minutitos y arrancamos con cívica. ¿Ya? 5 minutitos y arrancamos con cívica. ¿Listo? Bacán. Entonces 5 minutitos y arrancamos con cívica, muchachos. Acá en el mismo link, no es necesario ir a otro lado. Acá. Continuamos de frente nomás. Aquí. Nos mantenemos acá. Solamente que nos esperamos 5 minutos.